Buenos días, mi nombre es Cristian Sánchez de Quinto A y les voy a exponer sobre los diferidos limítrofes referentes a Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Primero que todo, ¿qué es la Guayana Esequiba? Este es un territorio venezolano debido al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 y esta mide un total de 151.780 kilómetros cuadrados. Pero esta está administrada por la República Cooperativa de Guyana. Pero para entender por qué pertenece a Venezuela y es administrada por otro país, debemos saber lo siguiente. Este es un territorio que fue arrebatado de Venezuela y Colombia e Inglaterra han sido los principales detractores, pero esta está sujeta gracias al Acuerdo de Ginebra. Pero, ¿qué es el Acuerdo de Ginebra? Es un tratado vigente firmado en Ginebra, en Suiza, el 17 de febrero de 1966 por Venezuela una parte y el Reino Unido junto con su colonia de Guayana Británica por la otra, por lo cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia limítrofe territorial sobre la Guayana Esequiba surgida de la contención ante la ONU. Pero, ¿por qué la disputa de Venezuela y el Reino Unido? Lo que hoy es Guayana se comprende tres asentamientos holandeses establecidos al principio del siglo XVII en Sudamérica. En 1814, Holanda cedió estos territorios al Reino Unido, que en 1831 consolidó la colonia llamada la Guyana Británica. Más tarde, en 1810, cuando se independizó Venezuela del Imperio Español, los limítrofes no quedaron establecidos, y tras el descubrimiento de oro en el río Cuyuni, a finales del siglo XIX, estalló un conflicto entre Venezuela y el Reino Unido por la soberanía en el territorio entre la desembocadura del río Esequibo en el oriente y el río Orinoco en el occidente. Estados Unidos sirvió como mediador y logró que ambas partes resolvieran el conflicto de manera pacífica por medio de un corte de arbitraje internacional que falló tras un arduo y largo debate en París el 3 de octubre de 1899. Entonces el fallo se vio como un triunfo para Venezuela, pues le entregaban el territorio más importante en disputa, que sería la desembocadura del río Orinoco y la tierra de ambos lados. Por su parte, el Reino Unido recibió y aceptó el territorio oriental del río Esequibo, considerado entonces mucho menos valioso. Una comisión anglo-venezolana identificó, demarcó y estableció permanentemente la frontera que se había acordado, permitiendo dibujar un mapa oficial que ambos países aceptaron bajo un acuerdo firmado en 1903. ¿Qué minerales se encuentran en la Guayana Esequiba? En este existen importantes recursos minerales y energéticos, como por ejemplo el oro, el diamante, la mica, bauxita, magnesio, minerales radioactivos como el urano, petróleo y gas natural. ¿Qué está ocurriendo actualmente con la Guayana Esequiba y Venezuela? Actualmente Venezuela reclama jurisdicciones territoriales en la Guayana Esequiba, pero la toman en cuenta como parte de los estados de Bolívar y del Tamacú, a excepción de la isla del Anococo, que fue ocupada por las fuerzas venezolanas en 1966. En marzo de 2018, Guyana solicitó ante la misma corte que se resolviera en esa instancia el conflicto territorial y pidió que se conforme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral del 1899 con respecto a la frontera común
que el máximo tribunal dictamine sobre su jurisdicción y competencia sobre el tema y conozca a fondo del conflicto. Pero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la Corte de La Haya se carece de jurisdicción para conocer el tema sobre el Esequibo, pero el tribunal se declaró competente el 18 de diciembre del 2020 para conocer la demanda unilateral de la Guyana sobre la validez del laudo arbitral y decide sobre la controversia concerniente y la frontera terrestre. Venezuela no se presentó a conocer la decisión e insistió en regresar a las bases del Acuerdo de Ginebra y a los buenos oficios de la ONU. En total, la Guyana se divide en dos partes, la cual es, como se encuentra aquí, la Guyana Esequiba, que es la parte roja, que mide 159.542 kilómetros cuadrados, y la Guyana, que es la otra parte remarcada en verde, que mide alrededor de 15.600 kilómetros cuadrados, como se puede ver. En total, esta zona, la que está remarcada adentro del círculo, es la que se llamaría la zona en reclamación. Muchas gracias por su atención.